Y le damos al Eterno por estar nuevamente compartiendo un tema que pueda edificar nuestras vidas. Estamos en plena celebración de la fiesta de Sukkot y este Shabbat es muy especial también para cada uno de nosotros. Por lo tanto, vamos a estar tocando un tema muy relevante que vamos a estar añadiendo comentarios de la Mishnah, algunos análisis que podamos sacar desde la perspectiva del estudio de la Torá, así también del estudio que hemos podido llevar a cabo a lo largo del tiempo, y así también algunos puntos basados en el estudio de Aranza Gleason. Entonces, dentro de lo que vamos a estar analizando el día de hoy, el contexto en general está relacionado directamente con una sociedad de turistas no peregrinos. Es acá en donde vamos a poder entender netamente cuál es el rol de nuestra vida y en cuál de los roles nosotros nos encontramos o en el cual nosotros podemos vernos identificados, para que de esa manera podamos ir analizando cuál es nuestra identidad, cuáles son nuestras características y de qué forma estamos mirando la vida que el Eterno nos ha dado. Todo está relacionado directamente con el sentido de la vida. Y es ahí en donde dentro de las lecturas que nosotros vamos analizando en la fiesta de Sukkot, nos encontramos con el libro de Eclesiastés. Y es acá en donde nosotros vamos viendo el hecho por qué es tan importante este libro en particular, y es porque muestra cómo es la vida. De cierta manera, ya cuando el rey Salomón se encuentra en un estado en particular de su vida, hace un análisis completamente detallado respecto a lo que es netamente la vida en particular, cómo es la sabiduría, etc. Es ahí en donde habla mucho de la vanidad. Uno de los puntos primordiales del libro de Eclesiastés habla respecto a lo que es la vanidad del hombre, qué es lo que busca el hombre, cuáles son los deseos. En cierta manera, en pos de qué va el hombre. Y es ahí en donde claramente nos da un análisis sumamente profundo. Es como un espejo, lo llamo en particular, que nos muestra netamente de lo que estamos hechos, nos muestra qué es lo que somos, qué es lo que en cierta manera perseguimos, qué es lo que nos mueve, qué tan frágiles somos, qué tan fuerte podríamos ser, pero eso netamente lo va a determinar la naturaleza de lo que estamos hechos, la naturaleza de lo cual hemos alimentado nuestra mente. Como le hemos dicho más de una oportunidad, la mente, todo parte en la mente, de la forma en que yo alimento mi mente, de la forma en que piense, así voy a sentir, de la forma en que sienta, así voy a tomar decisiones, de la forma en que tome decisiones, voy a actuar, de la forma en que actúo, eso va a generar un hábito, el hábito va a generar un carácter y el carácter el destino de la persona. Por eso es fundamental que nosotros vayamos hacia atrás, hacia las raíces de todo aquello, a las raíces propias de nuestro ser, para que de esa manera nosotros podamos entender de qué forma nos estamos alimentando, qué es lo que está ingresando a nuestra mente, y de esa manera poder identificar cada una de nuestras acciones. Muchas veces la persona se pregunta, pero ¿por qué actúo así? ¿Por qué tomo estas decisiones? Etcétera. Tienes que pensar en lo siguiente, ¿qué permitiste tú que ingresara a tu mente? ¿Cuáles son las influencias de tu mente? Para que de esa manera tú te puedas dar cuenta el por qué actúas de la forma en que actúas. Entonces, acá nosotros vamos viendo lo que es la futilidad de la vida. Y aparte de aquello, claramente en qué forma tú adquieres u obtienes la alegría en tu vida, netamente si está envuelta en cosas pequeñas, en cosas grandes, qué es lo que te podría hacer feliz, qué es lo que no te podría hacer feliz. En cierta manera te pregunta muchas veces, yo sería feliz si tuviera esto, yo sería feliz si no estuviera esto en mi vida, yo sería feliz si esto, si lo otro, etcétera. Es ahí en donde claramente ese concepto en particular, lamentablemente, es el concepto que se ocupa generalmente en el mundo. Eh, Netamente la alegría o la felicidad, el shalom, la paz, está relacionada directamente con lo que puedes o no en tu vida, con lo que hay o con lo que no quisieras que estuviera en tu vida. Pero cuando nosotros nos vamos a la luz de la Torá y basado también en los comentarios rabínicos, nos vamos dando cuenta que un poquitito más adelante lo vamos a ver, que la forma en que se tiene que percibir la vida, la felicidad, el shalom en la vida, no tiene nada que ver con lo que tú tienes o quisieras tener
o con lo que quisieras que saliera de tu vida. Netamente es un estado que está en la mente de la persona. Hace unos días atrás en las redes sociales comentaba aquello. La alegría, la felicidad es un estado mental. Por lo tanto, no está relacionado directamente con las cosas externas, sino que con lo que hay directamente en tu vida, en tu interior. Por lo tanto, en el Talmud claramente nosotros encontramos este tipo de preguntas. La alegría genuina, relacionada directamente con el Talmud, ¿a qué se refiere? Y netamente, ¿y por qué la representamos de esa forma? Ahí nosotros nos vamos a ir analizando un poquitito más relacionado a aquello. Lo que nos muestra el libro de Eclesiastés en particular es el hombre que lo tiene todo. En particular, tú puedes ver todo el aspecto material, preguntas si tiene algo, todo lo tiene. Muchos pueden decir, ya, hay ejemplos ahí, la casa, los carros, ropa fina, mujeres hermosas, la envidia de todo hombre, etc. En cierta manera, lucha y su afán netamente en que se pueda mostrar de esa manera y en cierta forma vivir los placeres que puede ofrecer este mundo. Ojo, acá hay una salvedad, no es que la persona tenga que vivir en pobreza, en escasez, no quiere decir que la persona tenga que estar viviendo en un estado de marginalidad. No, 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 no tiene nada que ver con eso, sino que la diferencia está entre el fin y el medio para. Si el fin de la persona netamente es las riquezas, la acumulación de las riquezas, ser la envidia de todos los demás, etcétera, claramente hay una distorsión de lo que efectivamente es la vida, en el escenario, el por qué estamos en el escenario de esta tierra, versus lo que nosotros encontramos en la palabra del Eterno, y así también en todos los escritos rabínicos que nos dan como ejemplo netamente de lo que nosotros en este punto de la vida podemos entender cómo es la felicidad en particular. Entonces, acá nosotros vamos viendo ese prototipo de persona que va persiguiendo todo lo que este mundo tiene para ofrecer, del placer, el poder, la sabiduría, y que aún así cuando reflexiona la totalidad de su vida solo puede decir, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Cuando nosotros nos vamos directamente a lo que es el libro de Eclesiastés, a mí me llama mucho la atención algo y que está relacionado con el libro, bueno, obviamente de Eclesiastés, pero en el capítulo 12 del versículo 13, 2 y 13 dice lo siguiente. El fin de todo el discurso oído es este, teme a Hashem y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Acá no lo está diciendo cualquier persona, lo está diciendo una persona que vivió todos los placeres que pudo haber vivido en el escenario de esta tierra, que tuvo todo a su alcance. Y en el ocaso de su vida, él se da cuenta y reflexiona en la sabiduría que Hashem le ha dado, reflexiona lo que es en particular la vida o la esencia de la vida y dice, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, guarda su Torá, porque esto es todo del hombre. Entonces, es aquí en donde vamos viendo de que esto conjuga muy bien como se nos dice también respecto a qué es la sabiduría o que nos llama netamente a lo que es el principio de la sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor a Elohim. De cierta manera está relacionado directamente con amar con lo que él ama, aborrecer lo que él aborrece. Si nosotros estamos alineados en aquello, claramente puede generar un aspecto sumamente distinto en la forma en que nosotros estamos viviendo y cómo estamos enfrentando la vida. ¿Por qué razón? ¿Por qué es tan importante hablar de esto, sobre todo en una fiesta de alegría y todo aquello? Este tema no debería generar tristeza, todo lo contrario, no debería generar claramente alegría, y es por el hecho de que en esta fiesta en particular, en Sukkot, es la fiesta de las cosas simples. O sea, en donde todos están viviendo en una igualdad prácticamente de condiciones en una sukkah. En donde en estos días no importa quién tiene la casa más grande, quién tiene la casa más pequeña, quién tiene la mansión más grande o la más pequeña. En cierto lugar o en cierto modo, nosotros estamos viviendo una fiesta que se nos permite entender de que estamos todos viviendo por igual. El que tiene más, el que tiene menos, etc.
Es ahí en donde prácticamente nosotros entendemos de que ante los ojos de Hashem todos somos iguales. Lo demás son añadiduras claramente, y Baruch Hashem también porque el Eterno nos bendice, pero aún así debemos ir entendiendo de que si eso es el fin o es el medio. Dicho eso, nosotros debemos entender de que a lo largo del escenario de esta tierra hay distintos tipos de personas. No todos van a vivir de la misma manera como nosotros quisiéramos, porque no podemos en cierta manera obligar a otros a vivir de una forma en particular. Imagínense, a nosotros ya nos cuesta y no vamos a estar diciéndole o obligando a otros que hagan algo que prácticamente quizás a nosotros nos cuesta. Pero también es importante guiar, enseñar y que de esa manera también puedan entender de que la vida va mucho más allá de la obtención de cosas y del vivir los placeres en el escenario de esta tierra. Rabbi Natán dice algo que me impacta de verdad. Y dice lo siguiente: cada persona tiene una manera diferente de pensar, dado que sus rasgos de carácter y sus actitudes varían de acuerdo, miren esto, al equilibrio de los elementos que componen su naturaleza. La pregunta es, ¿de qué estás hecho? ¿Cuál es tu naturaleza? Porque eso va a determinar los rasgos de tu carácter y qué es lo que buscan más. Si netamente estás trabajando o en cierta manera tu visión está más relacionada a la riqueza y a la obtención o al vivir los placeres del escenario de esta tierra, o bien netamente buscar los aspectos que son de reino. ¿En dónde está la prioridad? A eso me refiero, ¿ya? ¿En dónde está? Nosotros entendemos de que aquí también ejercemos actividades que nos llevan netamente a la obtención de dinero, etcétera. Pero es en dónde está directamente la prioridad y la visión de tu vida. A eso nosotros nos estamos enfocando en este tema en particular. Por lo tanto, tiene que existir un equilibrio. Si no existe el equilibrio, claramente, o tú te vas a ir de un lado a otro. Me recuerdo mucho una situación en particular en donde personas claramente vemos de que solamente se dedican a un aspecto de la vida. Por ejemplo, en este aspecto de la obtención de la riqueza, o así también del placer, etcétera, o de adquirir poder, que es como un hambre que pueden tener ellos, pero descuidan lo más esencial, que es lo espiritual. Por lo tanto, nosotros debemos enfocarnos netamente en generar siempre equilibrios, para que de esa manera podamos tener vidas completamente sanas. El carácter y la tendencia hacia un cierto punto de vista, claramente, la naturaleza del hombre lo va a llevar a aquello. ¿A dónde está la tendencia de tu vida? En cierta manera podemos graficarlo también con lo que es el Yetzer Hará, la inclinación hacia el mal, el Yetzer Tov, la inclinación hacia el bien, etc. O sea, en cierta manera nosotros debemos recordar lo que ocurrió con Esab, lo que ocurrió con Jacob, la diferencia que había entre ellos dos en particular. Uno que era más dado a los placeres del escenario de esta tierra, a los placeres de este mundo, como es el caso de Esab, y en el caso de Jacob, que estaba más inclinado a los aspectos espirituales, a los aspectos del Olam Jabá. Y eso generó una diferencia grande entre ambos, liderazgos completamente distintos, vidas completamente distintas, una relación con Elohim completamente distinta y una herencia completamente distinta. Entonces te das cuenta de que lo que tú, como hijo del Eterno, puedes hacer, claramente tiene mucha relevancia. Y esa relevancia en particular está relacionada directamente en entender en dónde están los equilibrios, si es que los tienes o no, y aparte de eso, en dónde está la tendencia de tu vida, hacia qué punto de vista está marcada la tendencia de tu vida. Entonces, dicho eso, nosotros debemos ir entendiendo con mayor claridad lo que es la vanidad. Muchas veces tú dices, estoy lejos de la vanidad, pero ¿hasta qué punto nosotros podríamos estar sumamente convencidos de aquello? Lo primero que todo tenemos que entender es lo que genera influencia en tu vida, si son los aspectos espirituales o los aspectos más carnales. Por lo tanto, si son los aspectos espirituales, lo que también más adelante nos relata Rabbi Natán, nos dice, se mantendrá firme en sus convicciones y en un buen sendero. Efectivamente, pero debemos tener bases sólidas
para que nosotros nos podamos mantener firmes en las convicciones y así también en el buen sendero. Si no tenemos aquello, si solamente estamos con bases que no serían tan sólidas, claramente cualquiera de estos aspectos, los aspectos terrenales, a eso me refiero, podrían destruir tu vida o podrían destruir la vida de aquel que está buscando solamente los aspectos del escenario de esta tierra. Entonces, es ahí primero donde tenemos que analizar cuáles son las tendencias, cuáles son las influencias y así también cuál es el equilibrio que tiene que haber en la persona. De cierta manera, esto nos ayuda a analizar hacia dónde está inclinada la balanza y si está inclinada hacia algo que nos puede perjudicar, bueno, entonces debemos ponerle mucho más peso al aspecto espiritual para que nos podamos nivelar aquello y que claramente siempre que pueda estar pesando lo que es el aspecto espiritual para que pueda influir en lo demás y de esa manera no te encuentres con la tentación de caer en una transgresión que pueda generar un mayor dolor para tu vida. Entonces la pregunta que nos debemos plantear es, o eres un turista o eres un peregrino en el escenario de esta tierra. Y para entender este punto, claramente nosotros debemos irnos a la definición de lo que es uno y de lo que es otro. Entonces, un turista, en resumidas cuentas, disfruta del camino como un pasatiempo en el que puede cultivar, o más o menos, su intelecto o su espíritu. Y el peregrino, en cambio, entiende el camino como un medio para conseguir un fin. Esa es la gran diferencia. Nosotros debemos ir entendiendo de que hay distintos tipos de personas, ya lo hablamos anteriormente, pero la pregunta es, ¿qué es lo que pasa contigo? En cierta manera, ¿con cuál de los dos tú te sientes más identificado? ¿Cuál es la visión de vida que hay en ti? Por el hecho de que acá te puedes enfrentar con una situación sumamente compleja, y esa situación compleja es el hecho de poder entender de que quizás la visión de vida que tú tienes solamente se trata de un pasatiempo, en donde, en donde claramente tú puedes cultivar más o menos su intelecto o su espíritu, pero el peregrino, en cambio, entiende el camino como un medio para conseguir un fin. Por lo tanto, acá nosotros entendemos de que si estamos en el escenario de esta tierra, está relacionado directamente por un aspecto de un propósito en el cual Hashem determinó de que la fecha de nuestro nacimiento de cada uno de nosotros es la fecha en donde, como dicen unos comentarios rabínicos, que es el día en donde Hashem determinó que el mundo no podía seguir viviendo sin tu existencia en el escenario de esta tierra. Pero es ahí en donde entendemos de que hay un propósito de reino, un propósito claro. Cuando nosotros vivimos basado en un propósito, basado en el propósito de la Torá, que no es un solo propósito. Si nosotros entendemos el concepto del propósito de la Torá, imagínense la cantidad del abanico de propósitos que hay y que nosotros claramente podemos cumplir en el escenario de esta tierra. Entonces es ahí donde entendemos de que lo que nosotros estamos llevando a cabo en el escenario de esta tierra sí va a tener una herencia, va a tener una repercusión en el Olam versus aquellos que solamente están viviendo el día a día, están viviendo de una forma, ellos dicen sumamente libertario, o sea, con mucha libertad, etc. Pero ese aspecto, ese concepto mismo de la libertad, lamentablemente carece de límites, o sea, carece directamente de Torá. ¿Por qué razón? Por el hecho de que la Torá nos pone límites. Es más, cuando nosotros vamos estudiando lo que es el Talmud, cuando vamos estudiando la Mishnah, la Gemara, ¿qué es lo que vamos viendo? De que se establecen cercos a la Torá. Y es ahí en donde nosotros entendemos de que la persona, claramente, si el concepto de vida que tiene es completa libertad, a mí nadie me dice nada, yo no le tengo que rendir cuenta a nadie, en cierta manera está en un grave peligro de cometer errores muy graves en los cuales se puede ver muy perjudicada. Ninguna persona, en cierta manera, que vive de Torah, ninguna vive en el riesgo, como poder decir, ese riesgo semido constante de poder cometer un grave error. O sea, el que vive Torah, a eso me refiero, no es que esté libre del pecado, pero se está acercando claramente para no cometerlos. Eso, y está entrando en el concepto mismo de la Kedushá, pero los riesgos se minimizan completamente.
Ese es el punto en cuestión. Pero la persona que no vive bajo los cercos, los límites que establece la Torá, claramente el riesgo aumenta considerablemente. Es ahí en donde nosotros entendemos efectivamente cuál es el punto de vista que podamos tener del escenario por el cual estamos en el escenario de esta tierra. Si eres un turista o eres un peregrino, si eres una persona que solamente quiere vivir los placeres que el mundo ofrece, o bien vivir de acuerdo a lo que Hashem claramente quiere que vivamos de acuerdo a su Torá. El estado natural de uno. Según las enseñanzas hasídicas, la alegría es un estado natural de uno. Un bebé sano es naturalmente feliz. El estado natural del ser humano es ser feliz. Es esa medida, o es a medida más bien dicho, que uno va creciendo y madurando, que su percepción de la realidad puede sabotear ese estado natural, la alegría y la falta de ella. Entonces son resultados no de la realidad, sino de cómo uno percibe su realidad. Al reconfigurar la percepción negativa, fluirá el estado natural de la alegría. Acá nosotros entendemos, claro, porque la palabra misma nos dice de que aquel que no es como un niño no entrará en el reino de los cielos, lo que dice la Besorá. Lo que nos dice está relacionado claramente o directamente con la característica que tienen los niños. Si nosotros rebobinamos unos pocos años nomás, poquitos años de cuando éramos niños, claramente los deseos eran distintos, no habían cosas imposibles. Teníamos una fe, pero enorme, enorme. Eh, Podíamos ser capaces de poder soñar. Teníamos sueños mucho más grandes de los que podemos tener el día de hoy. En cierta manera, al ir creciendo, al ir avanzando en edad, eso va generando de que la persona pueda percibir los estados de su vida como de una forma muy, muy realista, y no dé espacio netamente a la ilusión o a la imaginación o al sueño, más bien dicho, que se tenía cuando uno era niño. Por esa razón se da a conocer, muchas personas se lamentan por qué crecemos tan rápido. Porque el estado del niño, cuando tú te alegras hasta con pocas cosas, pero el estado general de un niño es de felicidad. Hay excepciones, claramente, por traumas, por dolores, por situaciones que muchos niños que lamentablemente viven en el escenario de esta tierra. Pero hablando respecto a un niño que está teniendo, que ha tenido una vida normal, sin duda alguna eso va a generar de que su estado sea de felicidad. Y ese es el estado que nosotros no debiésemos perder. ¿Por qué razón? Porque Rabbi Natán plantea lo siguiente, y es uno de los puntos por los cuales nosotros también hemos estado analizando a lo largo de estos días de Sukkot. ¿Y cuál es ese estado? ¿O cuál es ese punto en particular? Es la pregunta que se plantean. ¿Quién es rico? Y la respuesta viene de inmediato. Aquel que está contento con su parte. Por lo tanto, es ahí en donde está lo que nosotros podemos entender o graficar como un estado de felicidad basado en el aspecto rabínico y que está influenciado completamente basado en un aspecto de la Torá. Rabbi Nachman, relatando o basado netamente en este concepto, dice que la gente que está atrapada en la búsqueda del dinero suele fallecer llena de deudas, sin nada para mostrar por sus esfuerzos. Aunque no fallezcan debiendo tanto, viven como deudores de sus deseos. O sea, en cierta manera, está bien, o sea, ya la persona misma no se está endeudando para obtener el dinero, pero es en cierta manera deudor, como acá bien dice, deudor de sus propios deseos. O sea, prácticamente también está viviendo en otro tipo de esclavitud en particular. Porque hay muchos que ya están alcanzando cosas, y qué bueno que estén alcanzando cosas, solamente la diferencia es es el fin del asunto, o netamente o es el para, en particular, para lograr algo.
Basado en ese punto, nosotros acá nos encontramos con un tema bien interesante y que quizás muchos de ustedes también lo han visto, que es el hecho de que hay muchas personas que alcanzan ya un logro y sienten el vacío ya por haberlo alcanzado, y entonces viene y él, ¿ahora qué? Entonces nuevamente se plantean otra meta, llegan a esa meta, está la emoción de alcanzarla, la alcanzan y nuevamente vuelven a un estado en donde sienten vacíos en su vida. Por eso están en una constante, están mirando al de al lado y es ahí en donde está viendo los logros que está obteniendo, y muchas veces ni siquiera lo hace para sí mismo, el poder esforzarse en lograr cosas, quizás para equipararse al que está a su lado o para superarlo, pero no lo hace por sí mismo, sino que lo está haciendo para que lo vean los demás o para que no quede disminuido ante los logros de los demás, etc. O sea, prácticamente vive esclavizado o deudor de ese pensamiento. Y eso también es sumamente nefasto porque no permite que la persona pueda disfrutar. Por eso, volvemos a lo que nos dice Rabí. ¿Quién es rico? Aquel que está contento con su parte. Obviamente esto no nos está hablando de que nosotros nos debemos conformar y quedarnos de brazos cruzados y listo. No, no, no. Si tenemos que o sea, tenemos que estar conformes, tenemos que estar contentos, esa es la palabra, contentos con la porción que Hashem nos da. Y nosotros también entendemos que en su palabra, la palabra también nos dice de que Hashem nos da más abundantemente de lo que le hemos pedido. Por lo tanto, claramente nosotros debiésemos considerarnos como personas bendecidas y que el Eterno nos ha dado una porción, nos ha dado una parte que es sumamente bendecida, que el Eterno no nos da con escasez, sino que nos da con abundancia. Por lo tanto, es ahí en donde nosotros debemos quitar un poco la vista de las cosas que no están para creer que vamos a ser felices con ellas, para poner la vista en las cosas que sí están en nuestra vida y que de esa manera nosotros podamos alegrarnos y contentarnos con lo que efectivamente hay en nuestra vida. Y es ahí en donde el concepto va a cambiar completamente. Entonces, más adelante nos dice lo siguiente: la riqueza de tales personas no es riqueza en absoluto, pues no reciben ningún placer de ella. Lo que nos dice la palabra, que la bendición del Eterno es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Qué nos quiere decir? De que efectivamente tú piensas en cómo has tenido que obtener o todo lo que has tenido que trabajar para obtener esa riqueza en particular. La pregunta es, ¿puedes disfrutarla? ¿Sientes de que estás disfrutando lo que Hashem ha permitido que tú tengas? Porque eso va a estar muy relacionado también de la forma en que tú has obtenido aquellas cosas. Y si hay algunas cosas que tú has obtenido y no te están generando felicidad, alegría, gozo, el disfrutarla, bueno, eso claramente nos ayuda a nosotros a entender para que al futuro podamos llevar a cabo acciones que puedan generar efectivamente de que el día de mañana yo también pueda disfrutar. El deseo tuyo, en caso hipotético, ¿no? Este es es un ejemplo nada más. Prácticamente tú sueñas con tener esa gran mansión, etc. Esto es sumamente hipotético, ¿ya? No quiero decir de que sea tu sueño. Pero para obtenerla, claramente tú vas a tener que tener un esfuerzo, vas a tener que llevar a un estrés financiero tus finanzas. El asunto es de que mes a mes, para poder estar en ese lugar, tú ya estás viviendo en ese lugar, pero estás con la inquietud y la preocupación netamente de que tú llevaste a tus finanzas a un estrés tan grande de que prácticamente no te está quedando dinero para absolutamente nada más. Entonces, tú puedes decir, o tú crees que en ese escenario puedes decir que estás disfrutando de aquella adquisición que tanto soñaste. Entonces, es ahí en donde vemos claramente que las personas siguen siendo esclavas de sus quizás propios deseos o también de las decisiones que tomaron y que no las analizaron de una forma correcta. Por esa razón en particular, todo esto nos lleva a entender cuál es el estado natural de cada una de las personas. Más adelante nos dice, en verdad, esta es la esencia de la riqueza. ¿Cómo enseñan nuestros rabinos? ¿Quién es rico? Aquel que está contento con su parte. Solo quebrando el deseo de dinero es posible experimentar la verdadera alegría.
Es un ejemplo y es una respuesta sumamente sabia. Miren, solo quebrando el deseo del dinero es posible experimentar la verdadera alegría. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en los escritos de la Besorá? De que el amor al dinero, en cierta manera, es el inicio, es como la raíz de todos los males. Entonces, cuando nosotros vamos viendo ese aspecto, es a donde está tu fin, en donde están tus ojos. Esa es la diferencia, por eso después nos vamos a lo que nos hablan respecto a la oruga, al saltón y al revoltón, a la polilla. En cierta manera, no poner nuestros ojos en aquellas cosas que todos, digamos, que tanto la oruga, el saltón, el revoltón, la polilla, etcétera, que pueden comer, sino que poner nuestros asuntos o nuestra mirada en las cosas eternas, en donde no entran ni la polilla, ni la oruga, ni el saltón, ni el revoltón, etcétera. A eso va relacionado, para que de esa manera claramente podamos tener vidas que tengan mucho más sentido y que las podamos disfrutar de tal forma. Hay un aspecto que nos ayuda a poder entender todo eso y que está relacionado directamente con lo que es la caridad. Y es ahí en donde se nos dice que al dar caridad transformamos el anhelo de riqueza, podemos entonces unirnos a Dios, la fuente de toda abundancia, y recibir el sustento de la fuente de santidad. ¿Se dan cuenta entonces ahí dónde está la diferencia? ¿Cuál es nuestra fuente de santidad y cuál es la fuente del sustento de nuestra vida? Si nosotros actuamos de una forma en particular, claramente basado en Torah, basado en el concepto de estar contentos con la porción que nos ha tocado, sin lugar a dudas que vamos a tener la abundancia que viene de parte de Hashem. Entre más persigue sus deseos, más vacío se siente. Y eso es lo que nos muestra Eclesiastés, muestra la vida actual de la sociedad. A través de la vida de la persona del rey Salomón, es ahí en donde vamos viendo qué es lo que busca la persona y lamentablemente cuál es el final de aquella persona. Por eso también se nos dice de que hay un tikún. El Rabí Natán nos dice de que el tikún de la riqueza es la pobreza. Es decir, es posible rectificar el deseo del dinero cuando nos consideramos como pobres y humildes. Pero no esa falsa humildad, decir, no, yo soy humilde y todo. No, no, no. Recuerda cuando nosotros analizamos lo que era la verdadera humildad y que no el que estar poniendo cara de víctima ni nada por el estilo, ay, que pobrecito de mí. No, no, no. Eso no es ser humilde. Recuerda cuando nosotros hablamos de la humildad, recuerda todos esos principios y aspectos para que tú puedas entender el punto que estamos analizando en esta hora. Entonces, así seamos realmente pobres o de clase media o extremadamente ricos. Esa actitud sigue el ejemplo del rey David, quien, en la cima de su poder y riqueza, constantemente decía, pobre y necesitado soy. En todo momento nosotros debemos considerarnos pobres y necesitados de Hashem. Dependemos de él. Completamente dependemos de él. Y es ahí en donde nosotros tenemos un concepto correcto de lo que es nuestra vida en particular. Entonces, nuevamente se plantea la pregunta, ¿quién es rico? Aquel que está contento con su parte. Y los sabios están hablando de aquel que se regocija constantemente en su porción, sabiendo que Dios le ha dado todo con la bondad más grande, incluso si ello solo es una mínima porción de pan y agua. Pero la bondad del Eterno es grande. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos va a ayudar a cada uno de nosotros? Es entender cómo es el concepto de la vida y que efectivamente va a generar de que toda raíz de amargura, toda raíz de tristeza pueda desaparecer del interior de cada una de las personas. Nosotros estamos viviendo en la sociedad del narcisismo y una sociedad de turistas, de no peregrinos, jamás tendrá la determinación de buscar una vida que valga la pena vivir. De todas las cosas que la gente ha decidido adorar, el yo es la menos gratificante. Una cultura de narcisismo rápidamente da paso a una soledad y desesperanza. En cierta manera, prácticamente el narcisista a la larga se queda solo. ¿Por qué razón? Por el hecho de que está netamente trabajando para sí mismo, está trabajando para los aspectos que en cierta manera él solamente considera importantes. Está trabajando para aspectos que no hablan de una comunidad en particular. O sea, mi problema es
la situación que estoy viviendo, no se metan ahí, la quiero solucionar, pero no me pidan ayuda para solucionar otra cosa. O aparte de eso, cuando ustedes ven los aspectos mismos de lo que es un narcisista, se van a dar cuenta de que vive por sí, independientemente del daño que le pueda provocar a otros por alcanzar y el obtener lo que él quiere para sí. Sin lugar a duda, un narcisista claramente es una persona que puede transformarse en una persona que pueda detener, que pueda obstaculizar, incluso que pueda destruir los planes y los proyectos de otros. Por esa razón en particular, es sumamente interesante el hecho de que nosotros podamos analizar en qué tipo de sociedad estamos viviendo y de qué forma nosotros nos debemos cuidar de aquellos. Entonces, nosotros podemos ser luz respecto a aquello y mostrar una faceta que es completamente distinta. Como ejemplo, un hombre que se sentía en casa en todos lados y por consecuencia en ninguno. Este era el hombre que tenía 700 esposas y 300 concubinas y al final solo podía decir, más amarga que la muerte es la mujer. Debería ser claro para cualquiera que conozca la vida de Salomón que Eclesiastés no se refiere a las mujeres, sino a sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese verdadero sentido. Al final él encuentra el sentido en las cosas más sencillas. Dulce es el sueño de un hombre que trabaja en la labranza. Nos dice que disfrutemos de la vida con la mujer que amamos. Come, bebe y disfruta el sol. Ese es el sentido último de Sukkot como un todo. Por esa razón en particular, si nosotros entendemos este punto de la enseñanza y si vivimos de acuerdo a esa enseñanza, claramente alcanzaremos esa riqueza o la verdadera riqueza que está destinada por Hashem para nuestras vidas. Entonces, y está relacionado con toda esa riqueza directamente del mundo, pero con un buen sentido, con un aspecto correcto. Esto refleja el principio, aquel que es pequeño es grande, y la persona que es pequeña ante sus propios ojos y que por lo tanto está contenta con su parte, aceptando todo con amor y alegría, miren esto, aceptando todo con amor y alegría, merecerá en última instancia alcanzar la riqueza y la grandeza. Pero en cierta manera no es lo que la persona está buscando, o tampoco lo está haciendo para alcanzar aquello, en cierta forma de decir, ya me voy a mostrar más espiritual, voy a hacer aspectos más espirituales para recibir lo material. No, por eso no podemos pretender engañar al Eterno, que Él todo lo sabe, su ojo está mirando todo, está escudriñando nuestros corazones y las intenciones de nuestro corazón. En cierta manera es como irnos al texto que dice, busca primero el reino de Hashem y su justicia y todo vendrá por añadidura. Y tú lo busca el reino del Eterno, pero no de una forma genuina, sino que porque sabes de que hay una promesa de obtener las añadiduras y tus ojos están puestos en la añadidura y no en la búsqueda del reino del Eterno. No podemos hacer eso, o sea, tiene que ser algo genuino. Por eso tiene que existir un aspecto de la renuncia a todos aquellos aspectos que pueden generar que uno busque el placer de este mundo, los placeres de este mundo, las riquezas mismas de este mundo, etc. Entonces, Salmos, ¿qué nos dice? Primero Proverbios 13:7 nos dice, uno puede parecer pobre, pero posee abundante riqueza. Acá hay muchos, como decía hace un tiempo atrás, hay muchos que se endeudan para parecer ricos y hay otros que invierten para hacerlo. Esa es la diferencia. Acá, ¿en cuál de los dos crees tú de que te posicionas? Porque claramente va a generar un grado de diferencia completo. Y el Salmos, capítulo 113, del 7 al 8 nos dice, Él levanta al necesitado del polvo para sentarlo con los nobles. Entonces, acá nosotros vamos viendo ese aspecto, cuál es el aspecto de la vida y de qué forma nosotros podemos encontrar la sanidad, el propósito y claramente el shalom del poder vivir, despertar cada mañana y no sentir apretado el estómago por situaciones, sino que o a pesar de lo que estás viviendo, que puedas encontrar el shalom del Eterno, entendiendo cuál es el sentido y el aspecto de la vida como tal.
Sukkot, la fiesta de las cosas sencillas. Es el momento en que más cerca estamos de la naturaleza durante el ciclo judío, sentados en un refugio, con tan solo hojas por techo y tomando en nuestras manos las palmas, el etrog, los mirtos y las hojas del sauce. Es el tiempo en que nos liberamos brevemente de los placeres sofisticados de la ciudad, los artefactos refinados de la era de la tecnología y recuperamos un poco de la inocencia que teníamos de niños. ¿Y cuál es el poder que tiene Sukkot para nuestras vidas? Y es que nos regresa a nuestras raíces más elementales de nuestro ser. No necesitamos vivir en un palacio para estar rodeado de nubes de gloria. No necesitamos ser acaudalados para tener en nuestras manos las mismas hojas y frutas que los millonarios usan para alabar a Hashem. Vivir en la Sukkah y traer invitados a tus comidas te enseña, y esta es la premisa de los invitados de Sukkot, los Ushpisim. Por lo tanto, se dan cuenta de que acá Sukkot nos pone a todos en las mismas condiciones. A todos, a todos. Por esa razón es sumamente interesante poder extraer cada una de las enseñanzas que nos presenta esta fiesta en particular, para que de esa manera nosotros podamos reflexionar respecto a lo que es el sentido de nuestra vida, de qué forma estamos viviendo, de qué forma debiésemos vivir, cuáles son las cosas que debemos extraer de nuestra vida y cuáles son las que debemos incorporar. Y es ahí en donde nos lleva directamente a lo que es nuestro punto de partida. Sukkot es regresar al punto de partida, al comienzo, nuevamente para que la alegría sea posible. Dejar nuestro orgullo y practicar la humildad y no seguir sosteniendo que Dios, la sociedad y la vida nos deben algo. Nos enseña a valorar la bendición de la vida y lo que existe. O sea, en cierta manera tiene que salir de nuestra mente el hecho de poder decir, no, pero es que yo sirvo a Dios, entonces la obligación prácticamente de ser bendecido, prosperado y millonario, y eso como hemos visto tantas veces en predicaciones, etc. No, el Eterno no tiene ninguna obligación. Nosotros debiésemos sentirnos agradecidos, primero que todo, con el día de vida que Él nos da, por la casa que tenemos, por todo lo que Él nos permite tener, por el vestuario, por todo. Ahí parte todo, ese es el punto de partida. Volvemos atrás a nuestras raíces, y nuestra raíz siempre es espiritual. Nuestra raíz siempre tiene que estar relacionada directamente con la Torá. Por esa razón es importante de que nosotros no debamos, a ver, muchos piensan por lo mismo, que también hoy está en boga de todo, no, de que el Estado prácticamente tiene que darnos todo. No, tampoco nos sientas de que te dé algo, no. No es así. Primero que todo, lección misma es alegrarnos con nuestra porción. Ese es el rico. La persona que es rica basado en los aspectos espirituales es el quien está alegre con su porción. Y es ahí en donde claramente nosotros comenzamos a valorar, primero que todo, la bendición de la vida, la bendición de todo lo que existe, la bendición de todo lo que tenemos. Y es ahí en donde nosotros, sin darnos cuenta, es el Eterno que nos va bendiciendo cada día, y claramente yo sé de que es el aspecto, y lo han podido ver y experimentado más de uno. No hay diferencias. Lo que hace a una cabaña más bella que a una casa es que cuando Sukkot se nos presenta, no hay diferencia entre el más rico de los ricos y el más pobre de los pobres. Todos somos extranjeros en la tierra, o de la tierra, residentes temporales del universo eterno de Hashem. Y hayamos encontrado o no el placer, hayamos encontrado o no la felicidad, podemos claramente sentir la alegría porque tenemos el concepto correcto de lo que es la vida. Miren, el dinero y la riqueza, Rabbi Nachman dice lo siguiente: el dinero y la riqueza acortan y consumen los días y la vida de la persona. Este es el significado que nos habla Génesis capítulo 3, versículo 14. Polvo comerás todos los días de tu vida. Polvo corresponde al dinero, como en su polvo es oro. Job 28:6. Es decir, dinero y riquezas se carcomen todos los días de tu vida, pues el dinero consume los días de la persona. Más aún, la ira hace que la persona pierda su riqueza. Así se inicia un ciclo. Uno corre detrás de la riqueza, lo que lo lleva a la ira, y la ira hace que pierda la riqueza. Y ese es el círculo vicioso
con el cual muchas personas están entretenidas a lo largo de sus vidas y no los deja descubrir el verdadero sentido de la vida y el por qué están en el escenario de esta tierra. ¿Qué es lo que hace una vida valiosa? Sucos es el tiempo en que nos hacemos la pregunta más profunda sobre qué hace una vida valiosa. Habiendo clamado en Rosh Hashanah y Yom Kippur por ser escritos en el libro de la vida, Eclesiastés nos obliga a recordar lo breve que la vida realmente es y lo vulnerable en sí misma. Por esa razón en particular no hay tiempo que perder. Y es ahí en donde hoy podemos tomar la decisión de vivir correctamente, de aprender a vivir basado en lo que la palabra nos enseña, en lo que la Torá nos enseña, para que de esa manera podamos tener vidas completamente significativas. Hay tiempo para todo. Incluso la palabra nos dice aquello. Así como hay tiempo destinado para la alegría, hay días destinados para la reflexión, para la tristeza, y así también lo que es el duelo. Por esa razón, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, ahí posteriormente ustedes pueden leerlo, capítulo 3 del versículo 1 al 14, nos da una amplia gama de estos aspectos de la vida. En donde nosotros vamos viendo claramente cuáles son los tiempos que la persona vive en el escenario de esta tierra. No voy a dar la lista completa para que ustedes después la puedan estar leyendo también en sus casas. Ahí está el tiempo para todo, hay tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para plantar, tiempo de arrancar lo plantado, etc. Ahí ustedes pueden seguir más adelante respecto a esos versículos y se van a dar cuenta de la composición de la vida como tal. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos enseña todo aquello? O tú eres un turista o tú eres un peregrino en el escenario de esta tierra. Y solamente eso lo va a definir la balanza que tú puedas tener, el equilibrio. Tú lo vas a poder determinar basado en lo que efectivamente está alimentando tu vida, lo vas a poder determinar basado en lo que genera más influencia en ti, si es el aspecto carnal o es el aspecto espiritual, etcétera. Todos los análisis que pudimos hacer a lo largo de este tema para que de esa manera tú puedas sacar un resultado que te permita transformar cosas, sacar cosas, adquirir otras y también introducir a aquellas que te pueden hacer crecer y avanzar y que puedas tener una vida muy significante en el escenario de esta tierra. Que Hashem, a cada uno de nosotros, nos permita tener vidas completamente significativas basadas en sus planes y en su Torá, y que de esa manera podamos siempre estar en tanta comunicación, en coinonía, en conexión con el Eterno, que así amemos la venida de nuestro Adón Yeshua, de nuestro Mashiach Yeshua, que podamos amar su venida, que podamos trabajar para su venida, que podamos trabajar para que se apresure su venida y que y para lograr eso netamente se necesita de que podamos entender de qué forma estamos viviendo, entender cuál es la finalidad de nuestra vida, entender el por qué estamos acá y que de esa manera podamos vivir de una forma completamente correcta. Que Hashem les bendiga a cada uno de ustedes.